Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Gianluca, soy Environment Artist en la industria de los videojuegos y en este canal, además de tener una serie en la que estamos paso a paso con Unreal Engine, también vemos diferentes programas, diferentes herramientas sobre un poquito todo lo relacionado al arte en videojuegos, ¿sí? En este caso, vamos a ver en este videito, vamos a ver cómo crear materiales, ¿sí? Con Substance Designer. Vamos a crear un material de madera, ¿sí? Primero que nada, bueno, en Substance Designer vamos a darle a New Substance Graph. Vamos a elegir la opción Metallic Roughness y vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? A Wooden Floor o piso madera. Piso madera, para escribir en castellano. Vamos a elegir un 2K de resolución, 16 bits por canal. Y el gráfico lo vamos a crear en un nuevo package. Sí, después total, no sé si lo voy a guardar, pero básicamente es un nuevo paquete de gráficos, de graph. Y le vamos a dar a OK. Bien, mientras se crea, que va a tardar nada, les decía, vamos a crear un material de madera, intentando crear un material PBR, es decir, un material basado en render físicos, basado en propiedades físicas, para generar un material lo más realista posible. ¿Sí? Bueno, tenemos acá todos los mapas de texturas. ¿Sí? Vamos a empezar creando nuestro mapa de alturas, ambient occlusion y normales. ¿Sí? Para eso voy a cliquear aquí con Tab o con la barra espaciadora. Vamos a crear un blend primero. ¿Sí? Este blend lo voy a conectar a mi normal. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque voy a usar el mismo mapa para mis normales, mi ambient y mi altura. Voy a conectar a mi altura. ¿Sí? Voy a borrar este color. Y voy a borrar aquí, este acá. Y voy a conectar un, un filtro de ambient occlusion para generar mi mapa de ambient occlusion. Bien. Entonces, ahora todavía no tenemos nada, pero se ve todo rojo. Pero ya todo lo que nosotros vayamos haciendo de este lado se va a ir cargando en estos tres mapas, por ende se va a ir viendo acá. ¿Sí? Otra cosita, antes de arrancar, yo voy a cambiar mi escena a un cilindro. Y mi material, voy a decir default, metallic roughness, tessellation más displacement, para poder activar este mapa de altura. ¿Sí? Vamos a subirle todo el factor. Y la intensidad vamos a ponerla a .5 para que no se me genere una locura acá. Pero igual después podemos ir modificándola. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar. Aquí, vamos con la ruedita del mouse, yo la aprieto, paneo, ¿sí? Me voy a poner acá, voy a apretar Tab o la barra espaciadora y voy a crear un tile sampler. Fíjense, si yo conecto esto acá, ya vemos modificaciones. Si yo aumento el mapa de altura, se va a ir aumentando esta altura, este movimiento dentro de mi malla 3D. Bien, al tile sampler vamos a empezar a modificarlo. Tenemos acá, tenemos la cantidad en X en Y, ¿sí? Vamos a generar 8 cuadrados en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el eje Y vamos a poner 4. Bien, yo lo que quiero generar con esto va a ser un movimiento, ¿sí? Unos nudos de la madera, que ahora vamos a ir modificando todas estas formas, eh, para poder generar justamente esos nudos, esos movimientos. Después, vamos a cambiar el patrón, ¿sí? Este patrón tenemos cuadrados, discos, no sé, pirámides, por ejemplo, ¿sí? También tengo input que acá en pattern input, si yo conecto una forma acá, va a tomar ese input, ese patrón y lo va a replicar acá. En este caso yo quiero usar paraboloide, ¿sí? Que son estas pelotitas, ¿sí? Como, sí, estas pelotitas media ovaladas, ¿sí? Y vamos a empezar a... Upa, no, paraboloide. Vamos a empezar a modificar estas pelotitas. Vamos a ir a tamaño, ¿sí? Vamos a modificar el tamaño en X, obviamente esto es el ancho y en Y es el largo, por así decirlo. Vamos a bajarle para que queden bien chatitas. Voy a poner punto 4, ¿sí? Después vamos a aumentar la escala
para que se me estiren un poquito. Vamos a ponerle punto 8 o un poquito menos, punto 7, ¿sí? Para empezar a generar este entramado que ya le voy a empezar a agregar movimiento, ¿sí? Justamente para agregarle movimiento tenemos, si seguimos bajando, acá estamos en size, tenemos position, ¿sí? Y tenemos algo llamado position random. ¿Qué es el position random? Bueno, justamente randomiza la posición de cada una de las pelotitas. Es decir, si yo muevo esto, empiezo a generar las pelotitas en cualquier lugar. Esto me va a generar una especie de... bueno, esta posición random genera esa naturalidad en la madera, ¿sí? Porque nosotros una madera cuando la vemos en la vida real no está todo perfecto así, ¿sí? Tiene sus tropiezos, sus diferencias, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar eso también. Vamos a ponerle, por ejemplo, punto... no, punto no, porque es re poquito. Mucho. Así generamos mayor distorsión, ¿sí? 5.5 o 5.4. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Mucha distorsión en nuestro movimiento de la madera. Bien. Después, seguimos bajando acá. Una cosa a tener en cuenta es, bueno, que tenemos rotación, color. Una cosa a tener en cuenta es lo siguiente. Todo lo que trabajemos ahora, ¿sí? Mapa de altura, por ejemplo. Bueno, en realidad en todos lados. Es así. Ven que acá hay pelotitas blancas y fondo negro. Las pelotitas se ven, el fondo negro no. Esto trabaja de la siguiente manera. Lo blanco se ve, lo negro no se ve. ¿Sí? Es decir, blanco sí, negro no. En blanco hay información, en negro no hay información. ¿Sí? Y esto se aplica a todo. Por ejemplo, en este caso, que estamos con altura, es blanco alto, negro plano. Pero si yo lo conectara al metálico, es blanco metálico, negro no metálico. ¿Sí? Blanco, información, negro, sin información. Dicho esto, acá todas las pelotitas tienen el mismo, o sea, la misma importancia porque son todas blancas. Si yo muevo mi color random, ¿sí? Fíjense. Las pelotitas, acá, perdón, las pelotitas van a empezar a hacer algunas más blancas, bueno, más blancas no, lo blanco es blanco. Algunas más grises, otras más negras y así va generando también diferencia en la altura de las pelotitas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, punto 7. ¿Sí? Entonces, algunas son más planas, otras más elevadas. Y así también vamos a empezar a generar toda esta diferencia. Bien, vamos a hacer espacio acá. Bien, vamos a conectar aquí. Yo selecciono esta unión, aprieto Tab. Voy a generar un blur grayscale. El blur justamente blurea así como difumina, en este caso las pelotitas. Y obviamente esto se va a encargar solamente de, o sea, sirve para escala de grises, ¿sí? En este caso tenemos una escala de grises. Y HQ significa High Quality, es decir, es un blur en alta calidad para escala de grises, ¿sí? Ya vemos acá la diferencia, cómo se ve. Y estas rayas blancas son las pelotitas más elevadas. Bien, vamos a aumentarle la intensidad mucho. También. Para generar esa distorsión, todo ese movimiento. Y ahora vamos a seguir con más nodos. Y yo voy a ir agregando comentarios a los nodos para que quede todo detallado bien qué hace cada nodo. Vamos a venirnos a esta unión, tab, ¿sí? Voy a poner warp. El warp, vamos a ver qué hace. Vamos a agregar un comentario, selecciono el nodo, clic derecho, add comment. El warp distorsiona una imagen, ¿sí? Según un, vamos a ponerle, dice creo que gradient input, sí, según un gradiente de grises para indicar de qué manera debe distorsionarla, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar igual, pero bien, esto me va a quedar así todo un chorizo hacia abajo. Si yo cliqueo acá, tuki, se rompe ese word wrap y se me pone más perfecto. Entonces, vamos a ver. En este caso, lo que yo quiero distorsionar va a ser un ruido, ¿sí? Y el input, perdón, el gradient input, es decir,
el gradiente de grises para indicar cómo debo distorsionarlo va a ser justamente estas pelotitas. Yo me pongo acá, aprieto Shift, mantengo apretado y muevo, voy a cambiar la conexión, ¿sí? Y acá arriba voy a generar un anisotropic noise, ¿sí? Que es un ruido bastante marcado. Fíjense, si yo lo conecto acá, vemos cómo se me distorsiona este ruido, el que está todo perfecto acá arriba, según estas pelotitas, ¿sí? Se ven ahí, ahí habría pelotitas y todo acá. ¿Qué pasa? Mi madera no es horizontal, mi madera es vertical. Entonces, voy a tener que agarrar el anisotropic noise, venirme acá, primero que nada, rotarlo, ¿sí? Rotate true. Y ya de esta forma estamos viendo un poquito, se empieza a asemejar a una madera, ¿sí? Se empieza a asemejar a una madera. Bien, ahora los ejes están invertidos, obviamente porque lo roté, pero yo en X quiero que haya la menor cantidad posible, es decir, no quiero que esto se vuelva toda una cosa rara así, quiero que esté en 1, es decir, la menor cantidad de, de ruido, ¿sí? En X, que ahora X es esto, si recuerden porque lo roté, y en Y quiero que haya también bastante menos, porque acá hay mucho ruido, es decir, hay muchas rayitas. Si yo bajo, vemos cómo se empiezan a estirar esas rayitas porque en realidad cada vez hay menos. ¿Sí? Menos, 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 menos. Para que no quede algo tan exagerado. Fíjense cómo se empiezan a ver estos nudos, estas muescas acá. Ahí está bien, me parece. ¿Sí? Cambió bastante. Empiezan a ver estas pelotitas acá. Que ya quedan bastante más lindas. ¿Sí? Vamos a subirle la interpolación acá para que quede lo más suavizado posible. Y con esto vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a dejar esto ordenadito acá. Ahora, desde aquí vamos a usar un nuevo nodo que se llama histogram scan. ¿Qué hace el histogram scan? Tenemos dos valores, posición y contraste, ¿sí? Yo suelo decir que, fíjense, si yo aumento la posición, vamos a empezar a ver algunas rayitas bien fuertes. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta volver a lo que teníamos antes. Bueno, en realidad si nos pasamos todo blanco, nos pasamos, pero a volver más o menos a lo que teníamos antes. La posición lo que hace es va como iluminando, ¿sí? la imagen y empieza a mostrar, obviamente, primero lo que es blanco, ¿sí? Fíjense, esto es blanco, esto es blanco, esto es blanco. Entonces va mostrando primero blanco y después va a empezar a mostrar lo más gris y todo. Esto nos sirve para justamente cuando en programas de modelado usamos la opción Isolate, que es como mostrar eso solo. Nos sirve para, entre otras cosas, mostrar menos cosas que aquí. ¿Sí? Después vamos a usarlo para crear una máscara, por ejemplo. Entonces, vamos a darle más o menos, un poquito más, punto 4, para que se muestre, ¿sí? Que esté un poquito más iluminado, pero que no esté así de iluminado, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Bien, y es más, vamos a agregarle un comentario. Yo le voy a decir como que iluminamos la imagen para mostrar diferentes niveles de altura. Y generando, o mostrando sería, más o menos partes blancas. ¿Sí? Recuerden, blanco información, negro sin información. Bien. Ahora, teniendo esto, nosotros deberíamos generar un poco más de distorsión. ¿Por qué? Porque estos nudos, estas rayas, estas vetas, ahí está, no me salía la palabra, estas vetas son muy perfectas y en la naturaleza no son así de perfectas. Entonces, ¿cómo generamos movimiento? Con un warp. Bien, pero hay otro, ¿sí? Que también es bastante interesante, que se llama Directional Warp. ¿Sí? El Directional Warp lo que hace es, justamente mueve, ¿sí? Hace lo mismo, distorsiona. Voy a ponerle el comentario. ¿Sí? Distorsiona una imagen o un patrón también podríamos decirle según una dirección específica. Por eso se llama Directional Warp. ¿Sí? ¿Cómo le damos esta dirección específica? Con justamente el input de intensidad. Este input es lo que yo quiero distorsionar.
a hacer así. Este intensity input es según qué, según qué intensidad quiero distorsionar. Ahora cuando lo ejemplifiquemos se va a entender mejor, ¿sí? Y también fíjense, este warp no tiene grados, este warp sí tiene grados, ¿sí? Entonces, eh, este warp podríamos darle más intensidad, me quedó bastante... Darle 5. Quedó bastante normal, ahí me quedó un montón. Darle menos, 3, 5 por ahí. Y generamos algunos nudos, ¿sí? Así vamos generando algunos nudos de maderas. Ahí está, ahí me parece bastante mejor. Y vamos a ver qué sucede acá. Fíjense, acá decía, tengo grados, porque si yo giro... Bueno, no tengo intensidad ahora, claro. Vamos a decirle según qué. Voy a usar un clouds. ¿Sí? Clouds 1, ahora sí, vamos a hacer así. Fíjense, se rompe todo. Si yo giro, le doy una dirección, ven cómo se va moviendo. Acá, vamos a hacer así. ¿Sí? Y también tengo una intensidad, obviamente. ¿Sí? Vamos a dejar esto acá. Este cloud, vamos a hacer así, es como bastante oscurito. Podemos modificarlo, ¿sí? Para que me quede más duro la diferencia con un histogram scan. Será así. Ahora vamos a ver cómo, qué es lo que va a pasar acá. Este histogram scan, recuerden, vamos a iluminar con position. Vamos a ponerlo en punto 5 a ver qué sucede. Y vamos a aumentarle un poquito el contraste, punto 25. Punto 7 no, punto 5 dije. Ahí está, entonces fíjense, tenemos esta y esta. Iluminamos un poquito más y contrastamos los blancos y los negros, ¿ok? Y acá, como yo les dije que era un directional warp, porque acá fíjense que está todo distorsionado según las clouds, según las nubes, yo le voy a dar un menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque estamos trabajando de manera vertical, ¿sí? 90 menos 90 es lo mismo. Pero estamos trabajando de manera vertical. Entonces, distorsionamos los nudos mediante con la intensidad de las clouds, pero de manera vertical. El warp, ¿sí? Me distorsiona de cualquier manera. Este le doy una dirección. Bien. Ahora, les dije antes que podíamos usar un histogram scan para hacer así, generar máscaras, ¿sí? Me va a servir más adelante generar una máscara de los nudos. ¿Cómo generamos una máscara? Bien, de este histogram scan voy a sacar otro, porque esto tampoco hay que tener en consideración que no es destructivo. Es decir, yo tengo mi árbol general, vamos a llamarlo así. Todo lo que yo conecte acá se me va a ver acá. Pero lo que yo no conecte acá, como esto, no se me va a ver, ¿sí? Lo voy a usar para otras cosas. Entonces, vamos a empezar a iluminar mis nudos. Vamos a dar un 5. Un poquito más. Epa, punto 6. ¿Sí? Y si yo le subo el contraste a tope, vemos cómo contrastamos justamente bien lo blanco de lo negro. Entonces genera una máscara, ¿sí? Es decir, lo negro no se ve, lo blanco sí, pero no hay grises, ¿sí? Es simplemente una máscara donde muestro y no muestro. No hay intermedios. Vamos a conectar un levels. Vamos a poner acá este histogram. Vamos a decir, este histogram scan está usado para generar una máscara. ¿Sí? Acá, tuki, listo. Y este levels me va a servir justamente para controlar esa dureza después de la máscara, ¿sí? Porque yo hago así, si yo le aumento los valores inferiores, vemos cómo se ilumina todo. Y entonces ya de repente esto dejó de ser negro, ¿sí? Pero bueno, esto vamos a darle más adelante. Nos va a servir para controlar la máscara después. Es más, podemos controlar así para no olvidarnos. Uy, no, esto no quería. Usamos el levels para controlar la máscara. ¿Sí? Ahí está. Bien,
Entonces, acá ya tenemos lo que vendría a ser nuestros nudos. O nuestra base, ¿sí? Vamos a seleccionarlo, cliqueamos acá y vamos a ponerle nudos de la madera. ¿Sí? Entonces ya sabemos que acá tenemos los nudos de la madera. Vamos para atrás. Bien. Ahora, tenemos de acá nosotros que seguir mezclándole cositas. ¿Sí? Para seguir, vamos a mezclarle con un blend. De nuevo. ¿Sí? Pero esta va a ser la parte... Epa, Shift, movemos. Vamos a conectarlo en el foreground, es decir, la parte de arriba. ¿Sí? Y la parte de abajo va a ser mis pelotitas. ¿Por qué? Porque yo quiero restar, o sea, no quiero que en toda la madera se vea así. Yo quiero en algunas partes nudos, en algunas partes no nudos, en algunas partes lisas, por así decirlo. Porque siempre estamos buscando esa diferencia, esa naturalidad dentro del material. Entonces, fíjense, si yo conecto esto acá, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí? Pero si yo le doy a Subtract, ¿ven? Me resta las partes más claras, es decir, las partes blancas de mi último, o sea, de lo que yo estoy conectando arriba, en este caso, mis nudos ya distorsionados. Pero ¿qué pasa? Queda horrible que yo cruce una línea por acá. ¿Sí? Esto a mí no me gusta. Entonces, voy a ponerme acá. Voy a sacar una conexión de acá, pero para abajo. Cuando llego acá, aprieto el Alt y genero un dot node. Bien. De acá me voy. Ah, bueno, si yo muevo, muevo. ¿Sí? Pero fíjense que hay otro puntito. Si yo le doy a este puntito, genero hasta acá, Alt, listo. Y de acá, tuki, conecto. Bien. Y en Subtract para sustraer, justamente para restar las partes más claras de la parte de abajo con la parte de arriba. ¿Sí? Background, foreground. Ok. Ahora, podemos comentar. ¿Sí? Usamos el Subtract. Subtract para restar las partes más claras de la parte de abajo. Inferior. Bien. Tuki y ahí está. Vamos para acá. Bien. Ahora, tenemos que seguir agregándole detallecitos porque acá ya estamos con lo más grueso, digamos, de nuestro material. Vamos a generar detalles más finitos, más detallistas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Yo quiero también generar detalles a partir de el movimiento de las pelotitas, ¿sí? El movimiento de la madera. No los nudos. Todo esto genera los nudos. Esta es el movimiento de la madera. Entonces, vamos a generar de acá, Alt, ¿sí? Y vamos a conectar un Directional Warp, ¿sí? Directional Warp acá. Pero como dijimos antes, esto, fíjense, estoy haciendo exactamente lo mismo que acá, pero en vez de generar nudos, voy a generar otra cosa. Shift, movemos acá, ¿sí? ¿Y qué quiero generar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero generar ahora acá? Un ruido, pero no un ruido anisotrópico, ¿sí? Sino algo más suave, algo más detallista, por así decirlo. Barra espaciadora o tab. Y voy a tipear Directional Noise 1. ¿Sí? El Directional Noise 1 es bastante más smooth, ¿sí? Es bastante más suave que mi Anisotropic Noise. Pero sigue estando en horizontal. Entonces me voy a venir acá, lo voy a rotar, menos 90. Primeramente como para darle verticalidad. ¿Sí? Conectar acá. Ya se empieza a mover según el entramado de las pelotitas. ¿Sí? Esto va a ser, vamos a hacer un comentario para entender qué está pasando acá. Este ruido opa, ruido para la base de la madera. ¿Sí? Ahí está. Bien.
Vamos a escalarlo porque este ruido es bastante grande, ¿sí? Yo lo quiero más chiquito. Más, que haya más. Ahí más o menos. ¿Sí? Y también lo que quiero hacer es randomizar un poco la inclinación, porque acá está bien a 90 grados. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle punto 1, apenitas, para que sea imperceptible, pero al mismo tiempo se sienta la diferencia. ¿Sí? Bien, y vamos a... si le bajo la intensidad... Vamos a dejarlo ahí en 10, después vemos cómo reacciona. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, vamos a conectarle un levels a nuestro directional warp para después trabajar un poquito opa, con este ruido, ¿sí? Darle un poco más de luz para otras cositas que vamos a hacer más adelante, pero lo vamos a dejar ahí, ya está, eh, como para que nos quede listo. Acá, esto van a ser mis detalles finos o mi ruido fino. Vamos a ver detalles finos, aunque no es tan fino, perdón, aunque no es tanto detalle, ahora vamos a ver qué sucede. Bien, ahora, esto lo vamos a usar para más adelante, pero este, el ruido ya distorsionado, lo vamos a conectar a nuestro árbol general. ¿Sí? Esta, obviamente, como dijimos, es la parte de abajo y le vamos a agregar la parte de arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa? El ruido nos aparece en todos lados. ¿Sí? Yo no quiero que aparezca en todos lados. Yo quiero que aparezca por el momento. ¿Sí? Así. Ahí. Que aparezca solamente en mis nudos. ¿Sí? El blend tiene algo que se llama opacidad o máscara de opacidad, ¿sí? Que me permite decir, bueno, júntame esto con esto, pero solamente acá. ¿Dónde? En la máscara que hicimos con los nudos. Fíjense, si yo conecto, vamos desde el levels, vamos a ver, si yo conecto desde acá, ¿sí? Vemos que el ruido efectivamente se crea en los nudos. ¿Sí? Pero ¿para qué usamos el levels? Fíjense. El levels, ¿sí? Lo usamos aquí. Es lo mismo, ¿sí? Pero si yo aumento, vemos que acá también empieza a aparecer ruido. Porque se ilumina todo. ¿Sí? Entonces ya vamos generando un poquito de ruido en lugares donde antes no había. Ahí. Bien, entonces podemos ya continuar. ¿Sí? Vamos a agregar un comentario acá. Que diga, agregamos detalles finos con máscara. 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 Tuki. Ahí está. Acá vamos a generar otro blend. Sí, porque al fin y al cabo yo tengo un mapa general, perdón, un árbol general, sí, no sé si ya lo comenté antes, y vamos agregándole cositas a los costados, como sumándole diferentes, no son capas como en Photoshop, pero vienen a trabajar de la misma manera, ¿sí? Entonces, la parte de abajo es lo que vengo teniendo, ¿sí? Pero la parte de arriba va a ser suciedad. Entonces escribo dirt, vamos a usar el 1, y fíjense que lo hago de este lado como para tener alas, no vamos a llamarle alas al costado de mi árbol general. Entonces, fíjense, si yo hago así, acá se ven todos, vamos a cambiar el modo, antes usamos subtract, ahora usamos add, ¿sí? Entonces se agrega esto con esto. Pero es un montón de puntitos, o sea, ya se pierde un poco el sentido. ¿Qué hacemos? Histogram scan, histogram scan, como lo hicimos hasta ahora, y vamos a empezar a iluminar de a poquito, ¿sí? Ahí, para que aparezcan algunos que otros puntos, ahí 0.2, para que aparezcan algunos puntitos, solamente algunos, distribuidos de manera random, ¿sí? Y ya tenemos otra nueva combinación. Entonces, esto lo vamos acá, darle suciedad, ¿sí?
Ya de a poco va empezando a tomar forma nuestra madera. ¿Ok? Ahora, acá, si yo agrando esto, si bien no tiene color, hasta ahora parece un tronco. ¿Sí? Parece solamente un tronco de madera. No parece un piso de madera o tablas de madera ¿sí? Sí, tablas de madera para una silla o lo que sea. Parece un tronco literal. Entonces, vamos a empezar a generar esas tablas. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a poner acá abajo otra vez un tile sampler. Pero en esta vez, en vez de hacer pelotitas, vamos a hacer tablas. Acá vamos a poner menos cantidad en el X. Ahí más o menos. Y en el Y vamos a darle una. ¿Sí? Así solamente tengo una fila en el X, en el Y, perdón. ¿Sí? Y tengo tablas. El patrón en este caso vamos a hacer cuadrado, porque sí, porque quiero tablas. Vamos a aumentarle la escala. Fíjense, si yo a esta escala le doy... Opa, si yo a esta escala le doy 1 y empiezo a jugar con el tamaño en X, en el eje horizontal. Ahí más o menos. Tengo una pequeña división entre las tablitas. ¿Ok? Otra cosita que tenemos que hacer, si recordamos que blanco es información y negro no es información, tenemos algo llamado color random, ¿sí? ¿Que para qué nos va a servir? Fíjense, si yo le doy todo a 1, me va a generar las tablas justamente de diferentes colores, negras, blancas y grises de diferentes tonalidades. Esto me va a servir para que cada tabla sea independiente de otra, ¿sí? No sean iguales sus entramados, no sean iguales sus colores, etcétera, ¿sí? Generamos más naturalidad a la hora de trabajar, a la hora de mostrar nuestro material, ¿sí? Es más, vamos a agregarle un comentario. Voy a poner, cambiamos el color de modo random para generar diferencias entre las tablas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estas tablas? Tenemos que obviamente unirlas acá, ¿no? Vamos a generar otro blend acá, ¿sí? Y yo conecto mi tabla acá, ¿sí? Acá, y cambio a multiply. Y no importa los colores ni nada, vamos a empezar a ver las tablas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Analicemos esto. A ver, tenemos un nudo, termina la tabla, pero el nudo sigue perfectamente para este lado. ¿Sí? Y baja acá, y acá sube de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente el tileado del nudo no lo rompimos, ¿sí? Fíjense acá. Termina la tabla, pero el nudo sigue perfecto. Es como si tendríamos una tabla gigante y la cortáramos perfectamente, que encaja todo. Esto tenemos que modificarlo, ¿sí? Para que tenga un poquito más de naturalidad, ¿sí? Porque si no, es lo mismo que antes dividido en tablas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Si recuerdan, tenemos un directional warp. ¿Será así? Directional warp. El directional warp justamente se va a encargar de mover de manera vertical ese tileado. Vamos a de nuevo lo mismo. La intensidad la va a dictaminar las tablas y por eso el color, ¿sí? Es decir, en las más negras no se mueve nada, en las más blancas se va a mover más, ¿sí? Por eso diferenciamos esas tablas de manera random, ¿ok? ¿Y qué vamos a mover? El tileado, o sea, nuestra madera, ¿sí? Nuestros troncos. ¿Así? Bien, todavía no pasa nada, vamos a empezar a modificar esto, ¿sí? Obviamente, menos 90 grados, como siempre, para que sea movimiento. Acá ya se empieza, ¿sí? A romper un poco el tileado. Puse menos 90. Ahí está. Fíjense cómo se va moviendo ese tileado de manera vertical, se va rompiendo. Y acá me va a dar de 0 a 20, pero yo pongo, no sé, 200, para que sea más exagerado. Y voy bajando. 180, 69.
Y ya rompí el tileado de una manera más interesante. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo continuamos? Yo quiero que, por ejemplo, esa mezcla de tileado, esa rotura, esa diferencia, no se haga en todas las tablas, ¿sí? Lo mismo. ¿Cómo podemos lograr eso? Enmascarando ciertas tablas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con un histogram scan. Según lo venimos, se puede hacer de muchas maneras, pero según lo venimos haciendo, histogram scan, ¿sí? Iluminamos un poco la imagen. Position. Fíjense cómo van apareciendo algunas. Vamos a ponerle punto 8 para que no quede igual a este. Pero con el contraste a tope generamos la máscara, ¿sí? Y ahora, esta máscara la vamos a poner en el canal de opacidad, ¿sí? Entonces, algunas generamos, otras no, ¿sí? Y de esta manera vamos generando diferencias y diferencias y diferencias de tonalidades, de alturas, de grosores, de ruidos, de todo. Y vamos generando esa naturalidad en nuestro material, ¿sí? Bien, esto ya lo puedo poner aquí abajo. Estas son mis tablas. Tablas, ¿sí? Si nos fijamos, acá cometí un error, ¿sí? Que estamos mezclando nudos con nudos. Entonces, todas las tablas tienen nudos. Si bien rompemos el tiliado, todas las tablas tienen nudos. Para eso tenemos acá nuestros detalles finos, ¿sí? Que vamos a hacer así. Si yo borro acá, tenemos tablas con nudos, pero yo quiero tablas con detalles finos también, ¿sí? Acá vamos a modificar, yo antes había puesto multiply para que veamos, pero vamos a dejarlo en copy. Sí, en copy. Ahí está. Y vemos cómo tenemos tablas con nudos y tablas con detalles finos. Bien, ahora se me está notando un montón, así que vamos a empezar a aumentar acá un poco los claros. Ahí, ¿sí? Entonces tenemos tablas con nudos y tablas sin nudos, ¿sí? Esto va a generar mayor diferencia a la hora de mostrar nuestra madera. Bien. Si yo me paro acá en el 3D y aprieto Control Shift y el clic derecho, muevo la luz, ¿sí? De mi escena. Bien. Bueno, y en realidad esto ya casi está. O sea, ahora solamente hace falta generar el color, ¿sí? El mapa de altura, la oclusión y las normales ya están. Lo que podríamos hacer quizás es darle, a ver, menos intensidad. No, este no. Menos de intensidad al movimiento. Ah, vamos a dejarlo así, está bien. Bien, entonces pasemos directamente al color. ¿Sí? Esto ya está bastante formado, ¿sí? El color es básicamente nuestro base color, ¿sí? Si yo acá a mi base color, esto no estaba en -90. Ahí está, se me había pasado. Ahora sí, queda mejor. Justo lo vi. Entonces, este es nuestro base color, ¿sí? En este caso tengo un uniform color. Si yo hago así, ya mi madera va a tener color. ¿Sí? Un marrón ahí. Pero obviamente es todo un solo marrón. Nosotros queremos siempre. ¿Qué queremos? Queremos naturalidad, movimientos y diferenciación para que quede lo más realista posible. Entonces vamos a borrar este y nos vamos a ir al color. Para nuestro color, yo voy a querer generar acá, de este blend, vamos a hacer así, de este blend, voy a sacar un filtro de Ambient Occlusion. Fíjense, ¿por qué? Quiero transformar esta imagen en Ambient Occlusion. Entonces voy a escribir Ambient Occlusion. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Ambient Occlusion lo que me va a hacer es pintar, o mejor dicho, generar los colores basándome en
este nudo, estos nudos acá, vamos a como marcar bien los blancos y los negros. Luego vamos a invertirlos, pero vamos a marcar bien los blancos y los negros para que los colores queden fundidos correctamente y donde haya huecos tenga más sombra y donde no haya huecos tenga menos. Bien, entonces vamos a generar un comentario acá que diga, por ejemplo, transformamos, para dejarlo explicado, transformamos ambient occlusion, ¿sí? Para generar los colores más, vamos a ponerle intensos y no intensos, donde corresponda. ¿Sí? Entonces mantenemos el mismo formato que los nudos anteriores. Vamos a ponerlo esto más arriba, ahí. Ahora, vamos a ver así. ¿Qué pasa? Estos nudos están de una manera, pero los de mis tablas están todos torcidos, dado que los movimos con este Directional Warp. Entonces los colores deberíamos también moverlo con el Directional Warp, porque si no los colores van a quedar diferentes a las tablas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar este Directional Warp. En la intensidad voy a poner la misma intensidad, está todo igual, ¿sí? Pero vamos a conectar este. Entonces ahora, esto, fíjense, este círculo, ¿no? Es lo mismo que esto, pero con los negros y los blancos bien definidos. Entonces los colores van a coincidir con los nudos de las tablas. Ahora, blanco información, negro no información. Yo no quiero pintar más acá que acá, yo quiero que sea al revés. Entonces vamos a invertir la escala de grises. ¿Sí? Voy a poner un comentario acá para que quede claro esto. Voy a poner, usamos el mismo Directional Warp que abajo para que los colores coincidan con las tablas, con los nudos de las tablas. ¿Sí? Con los nudos de las tablas. Ahí está. Invertimos y generamos un gradient map. Bien, ahora, este gradient map yo voy a trabajar con imágenes de referencia para imitar los colores de la madera real. Bien, lo único que hice fue abrirme PureRef, ¿sí? Con el modo Always on Top para que me quede acá arriba. Siempre, por más que yo clique acá, ¿sí? Esto me va a quedar bien. Y me traje tres imágenes Google, ¿sí? Random, para encontrar tres colores de maderas diferentes y ver cuál me copaba más. Vamos a unir esto acá. Esto podemos hacer así. Albedo, o base color, o color de la madera. Vamos a seguir todo en castellano. Color de la madera. ¿Sí? Bien. Gradient Map. Gradient, estamos en color, no en escala de grises. Gradient Editor. Pick Gradient. Y voy a empezar a mover. Mantengo el clic, muevo. Y me genera ya un color de la madera. ¿Sí? Fíjense, si yo le doy a Pick Gradient y elijo este, tenemos otro color de la madera. ¿Sí? Y de esta manera tenemos un montón de puntitos que nos van mezclando los colores, nos van fundiendo los colores y logramos un efecto bastante más realista. ¿Sí? Este me gusta. Este me gusta. Vamos a darle a Mode, Always on Top, Tuki. Acá otra cosita que puedes hacer es aumentar la precisión. Fíjense cómo se van agregando los puntitos. Ahí, es lo mismo. ¿Sí? Queda trabado, vamos a salir, entrar, ahí está. Bueno, me queda trabado ahí, pero bueno, se entiende, ¿sí? Aumentamos los puntitos. Vamos a dejarlo en punto 5. Y otra cosa que vamos a hacer es seleccionar todos los puntitos. Y acá ir modificando todo. Yo acá voy a modificar el valor porque lo quiero más oscuro. Esto es un problema de mi mouse. Pero algo ahí me parece más copado. Cierro, ¿sí? Y ya tendría mi material de madera
prácticamente terminado, ¿sí? Por no decir terminado. Vamos a ordenar un poco esto, ¿sí? Porque todo esto se puede ordenar más. Si bien el gráfico es cortito, es fácil de entender, sí, es relativamente corto y chico, podemos siempre ordenar un poquito más, ¿sí? Y bueno, está bastante ordenado. Otra cosa que podemos hacer es cambiarle de colores los marcos, ¿sí? Para que, no sé, para que entendamos que este es el color de la madera, que los detalles finos son verde, por ejemplo, que esto, y bueno, este vamos a dejarlo azul, que la suciedad, vamos a poner la roja, y que las tablas, vamos a ponerlas, no sé, violetas, ahí está. Bien, entonces, tenemos base color, normal, roughness, el metálico que es negro, porque obviamente nuestra madera no es metálica, podríamos eliminarlo que no pasa nada, ambient occlusion, ¿sí? Y height map. Bien, vamos a acá en roughness, podemos también modificar un poco la rugosidad de nuestra madera. Si le doy menos, es más opaco. Si le doy más, es más reflectivo. Parece que está plastificada, ¿sí? Obviamente, para mantener un estándar de PBR, vamos a darle lo más similar a lo que vendría a ser una madera en la vida real, ¿no? Creo que con punto .25 está bastante bien. ¿Sí? Tenemos nuestro cilindro con nuestra madera. Podemos cambiar a un cubo también para verlo, ¿sí? Movemos la luz. Vemos cómo se comporta nuestro material. Yo creo que es un resultado bastante decente, sí, bastante aceptable. A mí me gusta más el cilindro siempre. Bueno, esto sería todo entonces. El material de madera ya está terminado. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Espero que los comentarios en los nodos también sirvan para entender qué hace cada nodo. Cualquier duda, consulta, sugerencia o lo que se les ocurra, pueden dejarlo en los comentarios, que siempre es bienvenido. Y bueno, si les gustó, también pueden darle me gusta al video, compartirlo a alguien que a lo mejor quiera iniciarse en el mundo de los materiales o en el mundo de los videojuegos y tenga ganas de aprender. Y bueno, sin mucho más para agregar, hasta acá el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.